Bienvenidos una vez más a una presentación de Ahora es Canadá, Feria Virtual Yo Soy Canadá y Trip Education. El día de hoy le vamos a dar las gracias por acompañarnos a Samuel Montañez. Él es, ¿cómo estás, Samuel? Muy bien, gracias. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Él es un orientador vocacional para todos los que están interesados en hacer una carrera, no solamente en México, sino también en el extranjero. O sea, tu fuerte son los estudiantes, los programas, las carreras. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Pues tal cual, yo estudié finanzas, después ingeniería y después psicología, y pues eso como que me ha permitido conocer varios campos que son distintos entre ellos, y obviamente no son las únicas carreras, pero son campos que definitivamente son populares, las humanidades, la parte, digamos, de ingeniería y tecnología, y la parte de negocios, que son típicamente muchos de los, pues sí, de las principales áreas de interés de muchos estudiantes. Y justamente eso me permite tener un poco más de herramientas que tal vez otras personas para dar ese tipo de asesoramiento. También he dado clases en universidades ya desde hace muchos años, justamente en distintos temas de este tipo, y pues eso también me permite estar involucrado en el proceso de cómo van evolucionando las carreras, qué nuevos temas cambian en los planes de estudio. Igualmente, yo coordino, por ejemplo, unas prácticas profesionales de finanzas en una universidad, y ahí puedo ver la retroalimentación que dan los empleadores, donde los chavos están haciendo las prácticas, en qué les hacen falta. Y justamente, de hecho, Uh esas -huh, uh -huh. prácticas funcionan en buena medida como un instrumento de retroalimentación para la universidad para entender qué están haciendo bien y qué hace falta, ¿no? Exactamente. Uh O -huh. sea, es muy importante porque siempre ha pasado lo mismo. O sea, los estudiantes eligen carreras dependiendo muchas veces de la presión incluso familiar. Uh -huh. O sea, hemos tenido casos en los que los alumnos llegan y dicen, es que yo tuve que estudiar esto porque mi papá me obligó o porque era la carrera que toda la familia estudió. Sí. Y tú y yo sabemos perfectamente bien que las carreras van evolucionando. No te puedes estancar a decir, pues porque en toda mi familia todos han sido abogados, yo tengo que ser también abogado, porque probablemente eso en un futuro también ya no tenga la importancia que tenía hace 50, 60 años, ¿no? Donde tener un abogado en la familia era wow. Uh -huh. Ahora esas cosas han ido cambiando y a mí me gustaría mucho que pudieras explicarnos, por ejemplo, desde tu punto de vista y hablando de manera mundial, Uh -huh. ¿cuáles son las carreras que se podrían considerar las del futuro para los estudiantes y por qué? Perfecto, pues digo, además de, digamos, mi opinión personal, Uh -huh. ustedes, o sea, los que nos están viendo pueden revisar el reporte de la consultoría McKinsey & Company, que es la consultoría de negocios pues, más importante del mundo. Tienen un reporte actualizado 2020, si no mal recuerdo, que es The Future of Employment o The Future Uh of -huh. Work. Uh -huh. Y básicamente ahí hacen un análisis muy detallado de, o sea, justamente lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles van a ser las carreras para el futuro? ¿Cuáles se van a mantener estables Uh y -huh. cuáles van a decrecer o si no es que desaparecer, ¿no? Hacen como que ese análisis en distintas industrias a nivel mundial y básicamente llegan a la conclusión, y esto también el World Economic Forum ha Uh -huh. hecho estudios a nivel, digamos, todos los países que participan, y básicamente dentro de las 10 competencias más importantes que van a necesitar los chavos en el futuro, más o menos la mitad son competencias directamente relacionadas a la tecnología. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, el uso de habilidades de ciencia de datos, Big Data, Uh -huh. también incluso, digo, que es relacionado, pero como una habilidad separada, conocimiento de métodos de inteligencia artificial, Machine Learning, también el uso de tecnología en general, como de saber usar software, tal, el diseño de tecnología, que eso todavía ya es más avanzado. Entonces, pues sí, o sea, prácticamente la mitad son habilidades directamente tecnológicas. La otra mitad son habilidades más bien blandas que tienen que ver con pues, el trabajo en equipo, pensamiento crítico, pero por ejemplo, hay una que es resolución de problemas complejos. Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo se desarrolla, no? Y yo lo que siempre digo es que típicamente no hay una fórmula, no hay una receta mágica, pero por ejemplo, las matemáticas en buena medida es lo que desarrollan, porque las matemáticas desarrollan un pensamiento lógico ordenado de cómo solucionar problemas de una forma ordenada, metodológica, pero no cuadrada. Justamente
los que estudiamos matemáticas, pues sabemos que hay muchas formas de resolver un mismo problema, no hay nada más un método. Entonces, esa forma de pensar, típicamente, aunque no exclusivamente, se desarrolla, por ejemplo, con carreras que tengan mayor contenido matemático. Típicamente las carreras que tienen menos, insisto, no todas, pero típicamente, desarrollan un pensamiento más lineal, que a veces como que se dice coloquialmente, como que no te es fácil pensar out of the box, ¿no? Fuera de la caja, no es tan natural, porque justamente a veces como que estos conocimientos más sofisticados es lo que te permiten aprender a atacar problemas de distintas vertientes, y pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de carreras salen de este tipo de competencias? Número uno, una de las más populares, yo creo que ya a nivel mundial, es Data Science, ciencia de datos, que es la carrera o la licenciatura que sale a partir de este mundo del Big Data o ciencia de datos, ¿no? ¿Qué es ciencia de datos? Básicamente, siempre pongo el ejemplo en que cuando uno antes iba a una tienda, o sea, vamos a decir hace 20 años iba a una tienda, que no fuera Walmart o algo, sino una tiendita, Sí, sí. digamos, colonial, uno pagaba en efectivo y la persona de la caja registradora anotaba en una libreta cada una de las ventas a mano. Prácticamente, ni siquiera la caja registradora era electrónica, o sea, era una caja literalmente, y así era como llevaban la contabilidad de la tienda. Entonces, si la persona encargada de la tienda quería saber cuánto sobraba de un producto, tenían que hacer el inventario manual, ir a contar literalmente cuántas manzanas hay, cuántos cereales hay, cuánto tal, y si querían saber qué rentabilidad había tenido tal o cual cosa, lo único que podían hacer es promedios, porque a veces se nos olvida que los precios cambian. La leche no vale lo mismo todas las semanas, claro. El queso no vale lo mismo todas las semanas, el tomate no vale lo mismo, entonces obviamente no se mueve tanto típicamente, pero justamente en periodos de inflación como ahorita mundial, pues obviamente está claro que no valen lo mismo los productos. Entonces, si yo quiero saber la rentabilidad de un producto, pues no está tan fácil saberlo con precisión. Saber, oye, este tomate fue el de los que me costaron tanto el kilo y los estoy revendiendo en tanto el kilo. O sea, no es tan fácil hacerlo cuando no tienes un sistema computacional. Cuando es todo manual, típicamente anteriormente lo hacían justamente haciendo promedios. Y eso, pues, uno, no tienes el tiempo, porque ahora ponte a contar todas las manzanas, típicamente no hay el tiempo. Y dos, el rango, o sea, el margen para que te equivoques es enorme. Entonces, típicamente utilizaban promedios y pues que Dios me bendiga, ¿no? Y en cambio, hoy en día la ciencia de datos es el problema inverso. Empresas, vamos a poner un ejemplo como un 7-Eleven, un Oxxo, hasta un Starbucks. Un Starbucks, si uno considera cuántos pedidos distintos puedes tener, son más de 18,000 combinaciones, contando el tamaño, que sin crema, que con crema, que el tipo de leche, tiene 5 tipos de leche, etcétera, etcétera, 18,000 combinaciones. Y todo está electrónico, entonces yo sí sé cuántos frappuccinos de este tipo con esta leche se vendieron. O un 7-Eleven sabe cuántas papitas de este tipo se vendieron tal día, perfecto, lo saben, en qué horario, todo. Ahora entonces el problema es que pasamos de un mundo donde no teníamos datos para hacer análisis de datos de negocios a un mundo donde hay un exceso. Porque si un Starbucks tiene 18,000 productos y en un día pueden vender, o sea, podemos pensar cientos de productos, y luego lo multiplicamos por cientos de establecimientos y luego lo multiplicamos por 30 días para que sean las ventas de un mes, es un volumen, imagínense una hoja de cálculo como un Excel con miles de columnas y filas, y entonces el analista financiero lo va a poder analizar fácilmente, pues no. O sea, básicamente, antes la contabilidad, finanzas que se hace ya, no a mano, pero en Excel, estaba hecho para otras dimensiones de volúmenes de datos. Pero querer manipular miles o millones de filas y columnas a mano, manualmente en el Excel, tampoco ya se puede. O sea, pasamos de la libreta al Excel, a que ya el Excel ya tampoco sirve y necesitamos algo más. Y ese algo más es la ciencia de datos. Por eso se le llama Big Data. O sea, volúmenes de datos grandes, enormes. Justamente ese es el problema. Y ciencia de datos es un área que nace de la computación para poder manipular esas bases inmensas de datos y poder llegar a toma de decisiones rápido. Yo siempre pongo el ejemplo en que tu jefe te va a decir, Samuel, quiero que me digas cuál es el frappuccino más rentable, con qué leche, de qué tamaño, en el mes de tal, en esta sucursal de Starbucks, ¿no? Y entonces, lo necesito para mañana a las 5. O sea, no tienes un año para hacer el estudio. Lo necesito mañana a las 5. Entonces,
A eso básicamente es que lo vas a poder hacer a través de un algoritmo que tú programes, que vaya y revise toda la hoja de cálculo por ti, obviamente rapidísimo, y tal vez en 2 horas te va a arrojar una tabla donde tú ya vas a poder hacer análisis que te permitan llegar a esa conclusión, pero ya no lo puedes hacer manualmente. Entonces, de ahí viene el término Big Data o volúmenes de datos grandes, y de ahí sale la ciencia de datos. Obviamente la ciencia de datos nace de la computación, pero ya es una herramienta tan grande, tan importante, con tanta aplicación a nivel mundial y tanta demanda por esas habilidades, que se desprende de computación para hacer una carrera solita. Y suena chistoso, pero esto no es nada raro. Finanzas le pasó lo mismo. La gente a veces no pensamos que finanzas es una carrera que tiene 50 años. Exactamente, no, y como esas, muchas otras. O sea, hay carreras que han ido evolucionando. Antes, hace 60 años, tú decías, soy abogado, pero de esos mismos abogados han ido variando a abogados fiscalistas, a abogados, por ejemplo, incluso de permisos de literatura, o sea, se van ramificando porque van encontrando nuevos nichos donde tienen que irse explorando y se tienen que ir especializando, lo que tú dices. O sea, Big Data es una especialización de una carrera que nació hace 60 años. Sí. Digamos, es así como funciona. Lamentablemente, y esto no es una... no es una mentira, es una realidad y es una triste realidad. En México las carreras realmente no han evolucionado. O sea, esto que estás hablando de Big Data y esto que estamos hablando de diferentes carreras, por ejemplo, en el ámbito de la abogacía, ha evolucionado muy rápido en países de primer mundo o incluso en países que podrían ser considerados de segundo mundo, les llamaría yo. Chile es un ejemplo. Chile es un ejemplo de carreras que han despegado enormemente y obviamente, pues no hablemos de los grandes, ¿no? No hablemos de Alemania, de Francia, de Canadá, de Estados Unidos. México, ¿por qué no? Pues creo que hay varias razones. Número uno, porque yo creo que la estructura de la regulación del sector educativo es muy compleja y entonces justamente, típicamente todos los, pues desde gremios digamos, de profesores hasta las propias instituciones de gobierno, hacen muy difícil la actualización y la innovación en el sector educativo, insisto, por los dos lados, ¿no? Por un lado tenemos el gobierno donde tienes que cumplir requisitos muy complejos, muy robustos, una burocracia muy robusta para poder innovar. Y un ejemplo que siempre pongo es, si tú quieres empezar una universidad en México, por lo menos al día de hoy, prácticamente por default, incluso aunque quieras vender cursos en línea, vas a necesitar un espacio físico para que te otorguen los permisos famosos que es el REBOE, y ese proceso dura años, y la arquitectura de las instalaciones tiene que tener ciertas características. O sea, ya te metes en un mundo donde pues está muy complicado, ¿no? Porque cuántas personas van a tener un edificio con tales cosas, y además haz los cursos en línea, y entonces se empieza a complicar. Y por otro lado es este tema de los gremios del sector educativo, donde desafortunadamente en México, y digo, creo que no es exclusivo de México, el sector educativo, tanto en el sector público como el sector privado, es un sector donde la educación no se toma, o sea, digamos que dedicarse a la educación como un académico no se considera una carrera tan seria. Se considera, justamente por eso a veces dicen la expresión es amor al arte, ¿no? O sea, como que no es una carrera en serio, ¿no? Igual, por ejemplo, es muy común que en las universidades los profesionistas que se dedicaron muchos años a trabajar ya se quieren retirar a los 50, 55 y dicen, ahora me voy a dedicar a dar clases, ¿no? Y por supuesto, habrá algunos donde sí es un gran valor que tal empresario, que tal CEO, que tal persona vaya a la universidad, no digo que no, pero en general yo siempre pongo el ejemplo, ¿en qué sector pasa donde tú digas, oye, pues me dediqué 30 años a trabajar en marketing, ahora tengo 55 años, ya me voy a retirar y ahora me voy a ir al banco de director o sea, a retirarme, ¿no? O sea, ¿en qué mundo pasa eso? O sea, ¿en qué sector pasa eso donde uno pueda llegar sin experiencia, como si nada, a colocarse de director de una carrera o a colocarse de coordinador? Cuando, o sea, ¿en qué mundo pasa? Y eso refleja justamente esta falta de seriedad, falta de importancia. Y, por ejemplo, en otros países como desde Suecia,
que tiene uno de los mejores sectores educativos, desde básico hasta educación superior, o en Estados Unidos, particularmente en Canadá, en sector de educación superior, los profesores universitarios típicamente tienen salarios que son equiparables a ser un director en una empresa transnacional. Y son posiciones muy difíciles de conseguir, muy serias, y en las universidades privadas en particular, o en las, digamos, mejor ranqueadas, los profesores son ricos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudié mi maestría en la Universidad de Texas en Austin, que es una universidad pública en Estados Unidos, ni siquiera es privada. El director del, digamos, del área, de una de las áreas del departamento de negocios, y ojo, no era ni siquiera el decano ni nada. Como es una universidad pública, están públicos los salarios, ¿no? Y en algún momento alguien estaba platicando de eso, y pues resulta que uno se puede meter a Google y checar el salario, ¿no? Ajá. De esta persona. Y alguien se metió ahí de chismoso a checar, y esta persona, que era como el equivalente, vamos a decir, el coordinador de una carrera en una universidad en México, ¿no? Ganaba $250,000 al año, y era una universidad pública. Sí, no, y de hecho hay una cuestión también que es muy interesante. Cuando los alumnos van, por decirte algo, a las carreras en Canadá, muchos del profesorado que da las carreras son gente que está dentro de la industria, es decir, no se espera retirarse para entonces dar los conocimientos, van a la par, o sea, tienen su empresa y al mismo tiempo dan las clases y entonces nutren a los alumnos de lo que está pasando día a día. Digo, esto creo que es fantástico. Ahora, mi pregunta es, ¿tu recomendación es para los chavos, sobre todo para los papás, bueno, en este caso los papás, que van a invertir en educación, porque a mí me queda claro que siempre vamos a invertir en educación en nuestros hijos, es parte fundamental del quiénes somos y de lo que hacemos a todos los niveles, incluso desde el nivel más bajo, aunque sean 100 pesos para la maestra, siempre va a haber alguien que desembolse porque queremos mejor educación para nuestros hijos. Mi pregunta es, si van a invertir, ¿tú les dirías a los papás que inviertan en educación en México o que inviertan en educación en el extranjero? ¿Y cuáles serían las ventajas por hacerlo? Bueno, pues el primer punto sería que evidentemente una ventaja importante de sí poderlo hacer en el extranjero, particularmente en un país como Canadá, es la ventaja del idioma, ¿no? Incluso yo me acuerdo cuando trabajé en un banco internacional, en un banco americano, y la reclutadora, cuando estábamos haciendo el proceso de reclutamiento, me decía que en su experiencia, o sea, te hacían hacer una presentación a los directores en inglés, de negocios obviamente, era para los directores del banco literalmente, y ella decía que es muy común, o le pasaba mucho, que alumnos de las universidades privadas donde reclutaban, uno asumía casi, digamos, por default, que iban a hablar muy bien inglés, y a la hora de la hora, pues no, resulta que no. Y entonces ahí justamente pues está digamos, un ejemplo muy claro donde tener un muy buen nivel de inglés, tanto hablado como escrito, definitivamente te va a abrir muchísimas oportunidades. Y algunas prepas evidentemente sí te dan un nivel, digamos, bilingüe muy alto, pero muchas no. Y yo también, justamente, que trabajo con muchos chicos que se quieren ir a estudiar al extranjero, hay algunos que sí definitivamente tienen un nivel casi nativo, pero muchos, la mayoría, no. Y de hecho muchos dicen, no, Samuel, yo para el TOEFL ni siquiera necesito estudiar, para el IELTS no necesito estudiar, y a la hora no lo pueden pasar. Entonces, pues sí, o sea, no es lo mismo, como siempre les digo, no es lo mismo pedir una hamburguesa a sentarte a leer un libro de ingeniería en inglés. Eso es otra cosa completamente, o a tomar una clase de cálculo en inglés. No es lo mismo que ir a ver una película, o sea, que ir a ver los Avengers, ¿no? O sea, no es igual. Entonces, justamente ese nivel de inglés a veces no, pues sí, no se tiene, ¿no? Insisto, a menos que hayan ido a alguna prepa bilingüe. Entonces, ese es un beneficio. Número dos, algo que pasa en México, y ahorita hablando de qué desventajas y el atraso del sector educativo, es que justamente hay estudios de este examen de PISA, por ejemplo, donde algo que en México falta y el nivel es bajo es la parte de matemáticas, particularmente, y también en el desarrollo de talento de alto potencial, específicamente. O sea, como que a veces lo decimos como el desarrollo de líderes, ¿no? Y incluso países como Brasil generan prácticamente 20 líderes, digamos, lo que se define como un líder en términos de su nivel educativo, el número de idiomas, etcétera, cuando en México generamos 3 o 4, ¿no? Y en Corea generan 50.
Totalmente. Entonces, y Corea, ojo, Corea hace 25 años tenía el mismo nivel que México. Ah, totalmente. O sea, Entonces, eso es, ahí es donde, por eso yo vuelvo a insistir, ahí es donde se ve la enorme barrera y el atraso educativo que ujú, lamentablemente tenemos en nuestro país. ujú. Entonces, como bien dices, sí vale la pena. O sea, son muchísimas las ventajas que ustedes pueden tener al tomar un programa en el extranjero. No solamente la experiencia laboral, el mejoramiento del nivel de inglés, los estudios que también los pueden revalidar en México. Es decir, mucha gente que se va a estudiar al extranjero regresa y eso lo pone en su currícula y lo pone en práctica, sino todas las ventajas adicionales que pueden tener al estudiar en el extranjero. Samuel, te quiero dar las gracias. La verdad es que la plática ha sido muy entretenida. Aquí nos quedaríamos todo el día si pudiéramos. Pero para todos ustedes sí quiero decirles que si están interesados en hacer un programa en el extranjero, nosotros tenemos los mejores colleges y las universidades con las que les podemos dar muchísimos de estos programas, como bien mencionaste, software, computer, big data, tenemos business intelligence, tenemos artificial intelligence, tenemos dispute resolution, también lo tenemos. Ese programa está, por ejemplo, en el College de Durham. Entonces, todo esto nosotros queremos dárselos. Ustedes pueden ser acreedores a una asesoría gratuita. Por favor, si no tienen un asesor o si necesitan más información, pueden dejar sus datos en esta parte y nosotros nos encargaremos de contactarlos. Recuerden que tenemos feria virtual Yo Soy Canadá y también a todo el equipo de Trip Education. Muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo? Pues solamente que tal cual, creo que una gran ventaja de poder estudiar en el extranjero, como decías, es la posibilidad de tener acceso a campos que o no existen ni siquiera en México y en América Latina o apenas se están desarrollando y por lo tanto pues no va a ser lo mismo. Como, y justamente ponías el ejemplo, diplomados, carreras de inteligencia artificial, por ejemplo, eso todavía no existe aquí, ¿no? Digo, ya habrá en algún momento, pero ya si tú te vas y eres pionero en ese tipo de estudios o ciberseguridad, por ejemplo, vas a tener una ventaja importante simplemente porque vas a ser de las primeras personas en tener ese tipo de estudios y además la demanda que hay de las empresas de ese tipo de habilidades es inmensa. Totalmente, totalmente. O sea, eh, los papás tienen que pensar que no es solamente invertir, sino es invertir sabiamente en la educación de sus hijos. ¿Estamos de Así es. acuerdo? Uh -huh. O sea, tómenlo en cuenta y agradecemos todo el valor que tú tienes. O sea, tu valía no solamente en el hecho de los estudios que has hecho, sino en asesorar a estudiantes. Eso para nosotros no tiene precio. Les agradecemos a todos ustedes el favor de su atención y queremos darles las gracias. Hasta luego.